Muy buenas tardes, aquí desde Austria para la Radio Mundo Rural Argentina, también para los argentinos en el exterior que también se conectan vía Facebook y con nuestro programa de la Radio Mundo Rural Las Warmis junto a mi colega Alejandra Agostinelli. ¿Qué tal, Ale? Hola, ¿qué tal, Karin? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Y nuestro director de la radio que está también presente sacándonos al aire, que es Juan Mucasel, desde la provincia de Santiago del Estero para todas las provincias del interior. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial que se trata el rol de la mujer en la política y tenemos a una invitada muy especial. Ella es diplomática, madre de 3 hijos, ¿verdad, Cintia? Sí, exacto. Casada, diplomática y descendiente de australianos. Y creo que también habla alemán, ¿verdad? Ja, ein bisschen. Okay, herzlich willkommen. Wir sind auch hier in Österreich und viele österreichische Personen schauen auf dich heute zu. Manche sprechen schon Spanisch und anderen wird dieses Programm auch auf Englisch übersetzt. ¿Ya? Okay, ja. Ich habe in der Schweiz gewohnt. ¿In der Schweiz? ¿Wo? Ja, in Genf. Schön. Entonces, muy bienvenida a Cintia Houghton. Y hoy, Cintia, la primera pregunta que te vamos a hacer. ¿Cómo llegaste a la política y qué fue lo que te motivó ser política y ser diplomática? Bueno, muchas gracias, Karin. También aprovecho para saludar a Ale y a Juan y gracias por darme la oportunidad de poder compartir este tiempo con ustedes. Mira, toda mi vida sentí que tenía que servir a mi país. De hecho, toda mi educación en la Argentina ha sido siempre desde una educación pública, así que estoy muy agradecida y siempre vi la necesidad, ¿no?, de que nos hagamos cargo de que nuestra gente esté mejor. Por eso estudié economía, y trabajando en el Ministerio de Economía me di cuenta que no me alcanzaba, porque a veces escribía informes y nadie los leía. Y yo digo, no, mi tiempo tiene que estar dedicado a tener, ¿no?, un resultado más tangible. Y entonces, bueno, después hice la carrera diplomática, entré en la Cancillería, y estando en el cuerpo diplomático, trabajando en el área de promoción de exportaciones, lo que veía es que vos a veces en el sector público tenés gente muy preparada, gente con vocación de servicio, pero después termina en manos de los políticos que desembarcan, ¿no?, como cancilleres o subsecretarios de algunas áreas, y vos es que llegaban y me decían, bueno, a ver, Cintia, ¿de qué se trata esto de las exportaciones? Y a veces llevaba más o menos 6 meses formarlos para que tomen buenas decisiones. Y todo eso es costo de oportunidad. Y yo siempre dije, ¿no?, que la política en la Argentina es a veces ineficiente, a veces corrupta, a veces tienen otros intereses y no el de servir a las personas. Y entonces ahí yo dije, ¿y por qué no gente como uno también tratar de tomar esos espacios de poder con otra visión, con otro compromiso? Y bueno, cuando fue la crisis del 2001, el que se vayan todos, las cacerolas, yo ahí me sumé a esta movida y recién ahí empecé con este compromiso de decir, me parece que pasa por la política. Así que empecé a transitar un camino en el partido Recrear, que era un partido nuevo, junto con López Murphy, y bueno, después de muchos años entré como diputada nacional. ¿Y cómo te lleva? A mí hay algo que me llamó mucho la atención a vos y te lo voy a decir, que bueno, yo soy una persona muy creyente y siempre luché como psicóloga luché contra pastores, contra sacerdotes, contra cardinales, contra diáconos, diciendo que la psicología no es una brujería, sino que es una ciencia de la mente humana que no reemplaza, digamos, la fe cristiana, sino que te ayuda a controlar tus emociones, a encontrar cuáles son las situaciones que provocan ciertos traumas y también soluciones en las relaciones familiares, ¿no? Y en base a eso, siempre, bueno, me sacó en mi profesión la fe adelante. Y lo que me gustó muchísimo
que googleando tu página, buscando todo, que sos una persona muy creyente, con valores creyentes, y me imagino también que cada vez que llevas un paso adelante, es tu invocación a Dios, como decir, dame la luz necesaria para obrar de la mejor forma posible, ¿no? O sea, por eso era lo que te quería preguntar de mi parte antes que las otras preguntas que tendría que haber empezado. ¿Cómo sentís tu valor desde lo creyente en el ámbito de la política y cómo te trata con respecto a tus pares políticos? ¿Has tenido dificultades por eso y por ciertos valores? ¿Cómo los fuiste enfrentando? ¿Y cómo seguís adelante igual? Sin dejar de decir, yo soy creyente y para mí los valores son importantes y la fe es lo que me acompaña. Porque también en tu página web tenés también ciertos mensajes que llevan a la reflexión humana. Sí, bueno, son muchas preguntas. Pero es una en realidad. No, pero sabés que me encanta que me haces esa pregunta porque también me acerca a vos, en el sentido de que a mí también me costó en mis inicios hacer entender que la política también es algo que, digamos, es un lugar que nosotros también, en donde nosotros tenemos que participar, así como vos lo viviste desde la psicología. En su momento, al principio era como, no, Cintia, no hay que entrar en política, eso no es para nosotros, es un lugar muy, muy sucio, muy complicado, donde se juegan espacios de poder. Y así como vos entendés, ¿no?, que desde la psicología hay tanto para brindar desde otro lugar, que por supuesto la fe ayuda, pero también hay técnicas y hay cosas para brindar. En este caso yo sentía lo mismo, digo, bueno, ¿y cuál es el problema de que sean espacios de poder? Al revés. El poder, ¿qué quiere decir? Que es el poder para poder hacer, para poder lograr cambios. Y muchas veces como cristianos vemos que con otros valores, si la sociedad o los políticos se moviesen con otros valores y con otra mirada, seguramente el resultado para toda la población sería distinta. Sobre todo, bueno, yo siempre he pensado en la honestidad, en el compromiso, en no mentir. Y bueno, entonces, digo, ha sido un camino difícil, y vos sabés que yo, si bien, o sea, siempre digo, ¿no?, yo soy cristiana, pero puntualmente, y esto para mí es un detalle, porque la fe es la misma, pero bueno, yo provengo de la iglesia evangélica, y vos sabés que yo fui la primera diputada nacional, mujer evangélica, y entonces yo sabía que iban a haber como muchas miradas sobre mis acciones, en primer lugar por parte de la comunidad evangélica, como vos hablabas recién, ¿no?, de los pastores, de la gente que me rodea, tipo, ¿qué va a hacer Cintia ahí adentro como política, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, también que iba a haber una mirada también muy, muy aguda por parte de la sociedad y hasta de la misma prensa, ¿no? Esta curiosidad de, wow, ¿cómo va a ser una diputada evangélica? ¿Qué es lo que va a hacer? Y bueno, así fue como empecé, con muchos, no diré temores, porque ya al llegar a ese lugar nunca fui una persona con temores, pero sí con muchos desafíos. Y como te decía, mi vocación tenía más que ver, a ver, yo soy economista, diplomática de carrera, y a mí siempre me gustó hacer lo que más sé, ¿no? Y lo que más sé son esas áreas. Entonces me anoté en la Comisión de Relaciones Exteriores. Yo siempre decía que, bueno, que nuestros valores, lo que quería demostrar es que también estoy siempre muy abierta al diálogo, al compromiso, al trabajo, a la eficiencia. Y era eso. Ahora, cuando entré en la Cámara de Diputados, de repente me topé, porque esa es la realidad, con una agenda que iba en contra de la familia, en contra de la vida, y ahí no era mi fuerte, o sea, y esto lo digo desde un casi sincericidio, ¿no? Pero digo, no era mi fuerte, mi conocimiento no pasaba por ahí, pero bueno, siempre como cristianos sabemos la importancia, ¿no?, de la familia, de la vida de nuestros ancianos, de la vida de nuestros niños. Y cuando empezaron a tratar toda esta agenda que tiene
digamos, que va tan en contra del valor de la familia que nosotros seguramente compartimos, y bueno, el tema del aborto, ha hecho que yo tenga que tomar esa posición, porque es verdad que es la mía, pero es la de millones de argentinos, y en ese momento estaba en un principio muy sola, así que por eso me han reconocido, o digamos, o soy más conocida por ser una abanderada, a veces me dicen, ¿no? de estos temas, pero yo entiendo que esta no es toda la agenda que un cristiano debe llevar a la política, porque hoy en día en la Argentina hay unos niveles de pobreza que nos conmueven, y ese sentimiento hace que uno tenga que buscar soluciones, y ese es nuestro compromiso hoy en día en nuestro partido político. Sos la primer, perdón, Ale, y te paso la palabra, sos la primer política con la que concuerdo, con la que realmente digo gracias por ser pro vida. Yo me puse, cuando Viviana Canosa se puso con su campaña pro vida, también nos pusimos desde Europa, abrimos un grupo en Facebook que se llama Así a la Vida, ofreciéndonos, éramos como 15 psicólogas ofreciéndonos para hablar y explicar los motivos y las causas que trae después tomar una decisión así, y cuando se toma una decisión, la preparación que hay que tener y todas las posibilidades que hay que brindar. Claro que cada uno es libre de su decisión, pero no llevarlo así como decir, hacemos propaganda para una ley de tal índole, de tal causa. Y el día que se aprobaba la ley del aborto, yo me acuerdo que yo estaba justo con quienes estaba chateando, era con dos políticos, uno era Javier Milei, que también es muy pro vida, que estábamos ahí desesperados con el chat, y bueno, ya se sabía que se iba a aprobar, fue una desilusión muy grande y buscando una solución de que haya un cambio de ley. Pero bueno, esperemos que en algún momento salga, por eso te felicito por esa valentía. Ale, te paso la palabra, por supuesto. Bueno, gracias. Cintia, me siento muy identificada con vos porque yo, bueno, soy de Montegrande, Buenos Aires, que está en el partido de Esteban Echeverría, y también estoy en política y estoy militando ya hace unos años, yo estoy, digamos, en la línea de Patricia Bullrich. Y sabés que también soy católica, y también para mí digamos, mi eje son los valores. Y estoy ahí tratando de ver, o sea, de construir y de sacar a partir de los valores. Pero hay algo fundamental que vos te debe pasar también, es tratar de que la gente se dé cuenta de que, y que nosotros, o sea, las personas que están en política, también se den cuenta de que son ellos, o en este caso yo, somos los que estamos al servicio de ellos, ¿no? Entonces el servicio es una de las palabras también, es uno de los valores también, como católica o como evangelista en tu caso, ¿no? Que el servicio también es algo que hay que instalar en la sociedad, que la gente sepa que está al servicio de, que un político es el que está al servicio de la gente y no a servirse a sí mismo. Como vos decís, hay muchos corruptos, digamos, hay que desinstalar todo eso, y creo que es un gran desafío que vos tenés como mujer, como incluso por tu eje, por tus valores, por lo que vos estás haciendo en política. Y bueno, mi pregunta es, digamos, vos hacés territorio, ¿cómo es tu actividad ahora? ¿Vos te contactás con la gente? ¿Tenés un diálogo permanente con la gente? Bueno, primero te felicito, Ale, por tu compromiso también con la política, y como ciudadana sentir que tenés, digamos, esa vocación de servicio y poder canalizarlo desde ese lugar, ¿no? Porque el tema, muchas veces yo me he topado con gente muy valiosa, pero que está justamente yo diría el término, casi asqueada de la política, que hace ese servicio o ese sacrificio por el otro desde fundaciones, desde ONGs, porque te dicen, no, la política no es para mí, o desde la política esto no se va a resolver. Y lo que yo entiendo primero es que todos tenemos que estar desde distintos lugares, o sea, somos como una gran familia, aquellos que queremos hacer el bien, y que cada uno, o sea, que los maestros lo hagan desde justamente la formación
de nuestros niños y de nuestros jóvenes, que aquellos que sienten la vocación de hacerlo a través de una ONG, que lo sigan haciendo, pero que también entiendan de que hay algunos que entendemos que también hay que hacerlo en la política, que no tenemos que ceder esos espacios para aquellos que no lo hacen con esta misma mirada. ¿Sabes por qué? Porque desde ese lugar es donde se deciden las políticas públicas que tanto efecto tienen sobre nuestras generaciones. Entonces, primero, yo no diría que, digamos, muchos políticos son, como yo dije, o corruptos, o ineficientes, o que tienen otro tipo de prioridades, pero no todos. He conocido gente muy valiosa, y recién mencionabas a Patricia Bullrich, y yo podría hablar de Eugenio Bursaco, de Paula Bertol, o sea, de tanta gente que conozco del espacio del macrismo, en donde sé muy bien cuál fue su compromiso. Ahora vos me preguntás, ¿qué es lo que hago? Sí, recorro todo el país, porque bueno, nuestro partido Valores para mi País es un partido nacional, y yo creo que hoy en día a la política le está faltando un mensaje federal, en donde nos reconozcamos que hay tantas realidades, porque es tan distinto lo que se vive en Formosa como lo que se vive en Jujuy, o en Mendoza, o en Misiones, y son nuestros hermanos, y es la gente que también está luchando y está intentando producir para sus familias, para sus vecinos, a pesar de que los gobiernos, y en particular este gobierno, le pone tantas trabas. Entonces, recorro el país, y en este caso y en esta oportunidad, bueno, espero, si todo se da como lo estamos previendo, poder ser candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Entonces, sí o sí estoy recorriendo, y vos mencionabas, bueno, Esteban Echeverría, conozco muy bien la tercera sección electoral, es más, me encanta ir a las zonas más carenciadas de estos municipios, porque vos podés ir a Quilmes, y tenés un Quilmes, y tenés Solano. Bueno, a mí, digamos, yo he ido mucho a Solano, cuando voy a La Matanza, voy a La Ferrere, voy, digamos, a las zonas más carenciadas, pero la provincia de Buenos Aires no es solamente el conurbano, también es el interior de la provincia, y eso muchas veces la política no está con esa mirada hacia esa realidad del interior de la provincia, porque es verdad que son ciudades más chicas, que hay pocos votos allí, pero ahí hay un sector productivo como el agrícola, el agropecuario, que es un sector, primero, que le da de comer a todo el país. Por otro lado, los ingresos también que produce de divisas extranjeras es fundamental, pero por otro lado también es un sector que, si el Estado no le sacase tantos impuestos, lo podría estar reinvirtiendo en esas mismas zonas, y muchas veces esas ciudades, esos pueblos, terminan vaciándose, y la gente lamentablemente va a la ciudad de Buenos Aires, pero muchas veces hacinados en zonas muy carenciadas, porque no tienen trabajo en esos pueblos. Y esos pueblos tendrían que estar viviendo del comercio, de justamente de producir bienes intermedios, o para todo lo que tenga que ver con la agroindustria. Así que para mí es un todo la provincia de Buenos Aires, es el conurbano, la primera sección, la segunda, tiene que ver con todo lo que tenga, todo lo relacionado a los puertos, y sobre todo el interior, y tener una mirada mucho más cercana a todo lo rural. Pregunta con respecto, y te paso la pregunta, Ale, con el tema que hablas, porque justo estabas hablando del tema social, de los conurbanos donde hay pobreza, la formación de emprendimientos. ¿Cómo es tu postura? Porque sos republicana de tendencia liberal, pero ¿cómo es tu postura con respecto a la política social? Estuviste viviendo en Suiza, entonces sabés cómo es Suiza, Austria, Alemania, ¿no? Que si bien tienen una visión liberal, pero son muy sociales. O sea, ¿y cómo es tu postura? ¿Es de ese tipo? Porque la postura totalmente liberal puede tener un enfoque muy capitalista, puede tener el liberal social democrático,
que no se habla tanto de un populismo, sino que se habla del enfoque también de apoyar desde el Estado a que las personas más carenciadas reciban educación y reciban la posibilidad de abrirse en emprendimientos. ¿Cómo es tu postura con respecto a esa política? Bueno, muchas gracias por esa pregunta, porque me permite justamente que me conozcan un poco más. Yo como economista sigo el modelo que se llama economía social de mercado, que justamente es el modelo que ha implementado Alemania, que sigue implementando Alemania, en donde vos tenés un Estado que genera las condiciones para que el mercado libremente pueda producir. Sin embargo, el Estado también es un articulador, o sea, no es que distribuye la riqueza, sino que articula para que haya una integración de los distintos sectores productivos y también laborales que interactúen para mejorar justamente el umbral de producción de ese país. Vos fíjate que Alemania se unificó, la Alemania del Este con la otra Alemania, y se unificaron, y ahí hubo un esfuerzo por parte de un Estado que supo articular al sector privado de la parte de la Alemania más pujante, integrando a la otra Alemania, en donde había un interés, y tenía que haber un interés de ambas partes, de poder unirse, y integrarse y potenciarse. Y lo que veo es que en la Argentina, un liberalismo, digamos, como se plantea en los libros, no es suficiente, porque, y vimos en estos días los datos, justamente en los niveles de pobreza que tenemos, el mercado no puede resolver en el corto plazo, porque la gente tiene una necesidad ahora, en el corto plazo no puede resolver un nivel de pobreza de más del 50%. Entonces, ahí necesitas un Estado que articule las condiciones para que el sector privado ya mismo empiece a poder producir, que los comercios vuelvan a abrir. Entonces ahí se requiere de una reforma laboral, se requiere de una reforma impositiva, se requiere de una reforma que tenga que ver con la coparticipación, porque hay gobernadores que se eternizan y que no son eficientes en su gestión. Entonces hay mucho por hacer, pero te agradezco porque justamente mi modelo tiene que ver, o el modelo que promovemos desde Valores para mi País, justamente tiene que ver con esto que se denomina economía social del mercado, y es el modelo alemán. Alemán-austríaco, sí, ¿sabes por qué te lo preguntaba? Porque yo soy docente en la Academia Liberal Austríaca. Y escucho hablar muchos, los escuché a Milei, lo escuché a López Murphy, lo escuché a Echevarne, bueno, a todos los que te puedo nombrar liberales, y hablan todos desde la economía. Bueno, claro, sí, pero la escuela austríaca liberal lleva un plan social, lleva una política social, que quiere decir, nosotros vamos a la visión liberal, pero siempre apoyando desde abajo, por ejemplo, y en esto entran también hablando la Diaconía y Cáritas. ¿Conocés las dos fundaciones? Diaconía es la evangélica, Cáritas es la católica, que dicen, nosotros apoyamos como entes sociales, sin influenciar en la política, apoyando con comedores, con viviendas sociales, y a su vez dándoles capacitación y la posibilidad a esas personas de desarrollarse con el aprendizaje de oficios. Es decir, se los va sustentando para darles apoyo en aprendizaje de oficios. No se les da bonos con platas para que se queden sentados, sino que tienen techo, tienen comida, tienen educación, los chicos están cuidados, y los adultos o los adolescentes pueden ir capacitándose, aprendiendo diferentes oficios. Lo mismo que si la ropa que se dona, ¿cómo se hace? No se les da gratis, se les cobra €1 y con ese euro se compran alimentos para esas personas. Es decir, yo recibo en mercados sociales las cosas más baratas, pero tengo que ganármelas dando un servicio. Entonces se fomenta el espíritu de servicio, pero todos tienen... Sí, te cuento algo. Primero que sí, he conocido muy de cerca lo que es el cooperativismo en serio, digamos, el cooperativismo en Europa.
Claro, yo he visto en Suiza que la gente que tiene campos muy chiquititos comparten la maquinaria, porque Sí. ¿para qué van a invertir la máquina? Bueno, pero todo eso está bien organizado, o sea, está bien pensado. Acá, y vos me preguntabas, Ale, ¿qué hago cuando recorro? Quiero conocer las realidades de cada sector. ¿Por qué? Porque también nosotros, desde una responsabilidad política, tenemos que darle solución concreta a cada una de las realidades. Y por ejemplo, me acuerdo que estuve en Cuartel Quinto, que queda en Moreno, la zona más carenciada de Moreno, y me junté con unas mujeres que me decían, nosotros recibimos planes sociales para cooperativas. O sea, que es un plan social supuestamente, digamos, que reciben algo más que... Lo sé, sí. Bueno, y me dicen, recibimos los planes sociales, y me decían, no sabemos qué hacer con esa plata para una cooperativa, dice, porque nunca nos organizamos como cooperativa, pensamos que podríamos coser algo juntas, pero no tenemos acceso a comprar una máquina de coser, y estamos haciendo trámites y trámites y trámites para que nos den las máquinas de coser o de tejer. Entonces yo decía, qué desperdicio de recursos, porque les están dando plata. Y entonces también lo que valoré es encontrarme con la dignidad de las personas, con la dignidad humana, porque ellas mismas estaban preocupadas de decir, yo no quiero recibir esta plata para, digamos, que supuestamente es para que nosotros armemos una cooperativa, sino que queremos trabajar, queremos formar esa cooperativa. Es lo que yo veo, lo que a mí me pasa mucho en la periferia. Bueno, Esteban Echeverría es muy parecido a Matanza, y acá también hay mucho cooperativismo, pero como decís vos, o sea, hay mucho desperdicio de recursos, porque las chicas, las mujeres, generalmente, las mujeres tienen un potencial impresionante de querer hacer y de querer trabajar, y están mal conducidas. Y aparte están extorsionadas bueno, acá, viste, la tercera sección, como vos sabrés, es ultra K, y bueno, tienen un pensamiento opuesto al nuestro, y un modo de gestión diferente al nuestro. Ellos generan más pobreza, o sea, como que les dan, pero nada más que por un beneficio propio, y tienen otras ideas. Pero las chicas, las mujeres quieren trabajar, y las familias quieren crecer, pero están ahí, en ese cuello de botella, no sé cómo llamarlo, que tampoco desarrollan, tienen un plan o un programa que desarrollan las capacidades de ellas para potenciarlas. Sí, y vos sabés que, y volviendo al modelo justamente alemán o suizo o austríaco, en donde el tema también de la capacitación y de la formación en todo tipo de trabajos que no sean solamente universitarios, porque acá es como que siempre nos enorgullece, ¿no? La universidad pública, gratuita y abierta para todos, y eso es fantástico. Pero ¿qué pasa? También necesitamos gente que esté preparada para los oficios, y otra de las realidades que he visto ahora recorriendo también el interior de la provincia es que el sector agrícola no tiene mano de obra capacitada, porque muchas veces, se hablaba, ¿no?, de la mano de obra, por ejemplo, para recolectar las frutas, o no sé, en Jujuy, o en Mendoza, o en mismo Misiones, en donde uno a veces habla, ¿no?, de que vienen los extranjeros para tomar esos trabajos porque los argentinos, al recibir planes, no hacen ese tipo de tareas. Pero la realidad, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, es que sí necesitan a veces gente que tenga un cierto conocimiento de lo que es la agricultura. O sea, no es solamente ir a recoger no sé, la fruta, sino que necesitas cierto conocimiento. Bueno, ¿qué nos dicen los propietarios de muchos de estos campos? Es que ellos harían cualquier cosa por poder invertir en escuelas rurales en los pueblos en donde ellos están, donde están asentados. ¿Y qué pasa? El Estado les saca esos impuestos, casi el 60%, porque entre las retenciones, los impuestos, el impuesto a la ganancia, ahora el impuesto a la riqueza, etcétera, más el tipo de cambio, entre la diferencia entre el oficial y el blue, digamos, hay tanta
pérdida de recursos en ese sector, que ellos no están pudiendo hacer lo que harían, que es un beneficio para toda esa sociedad, para toda esa zona. Y eso sí se ve en Europa, ese tipo de cooperación, digamos, en la formación. Yo me acuerdo en Suiza, porque yo también vivía en un pueblito, que era un pueblito agrícola, y me acuerdo perfectamente cómo ellos estaban constantemente formando y digamos, en contacto con estas escuelas de capacitación agrícola, en donde también además, o sea, desde ahí tomaban la mano de obra, pero aparte les daban pasantías, distintas oportunidades. Entonces, eso es lo que sueño para la Argentina. En vez de estar pensando en que por un lado están los que producen y son los oligarcas, y por otro lado están los pobres que necesitan recibir del Estado. En realidad, ni unos quieren ser vistos de esta manera, ni los otros. Lo que tenemos que dar es reglas claras de participación, cuidando a ambos sectores, pero para que se integren y se potencien, porque cuando nos miramos somos todos argentinos, o aquellos que no son argentinos, pero que viven en nuestra tierra y que también. Con respecto a eso, te voy a decir algo. Mira, te quería leer nada más 3.845 personas conectadas desde la radio. Miguel de Salta, saludos a todos en la radio. Carmen de la Banda, saludos. Marcela de Santiago, Capital, saludos. Te están mirando, como ves, escuchando de a varias provincias. Hay un tema, Cintia, que yo te comentaba que muchos ya saben, los que están presentes en el Zoom. Nosotros unimos con varios argentinos los grupos que se llaman Resistencia y Argentinos en el Exterior, ¿sí? Te incluía vos en el grupo de líderes que estaba que saliste, que estaba en WhatsApp, que están muchos políticos, porque es la forma de entrar en comunicación con ellos. Y la idea que tenemos también como ideología es, como llevamos varios años viviendo en Europa, Estados Unidos, distintos países que ya son desarrollados, de llevar las ideologías de cómo se capacitan desde las escuelas, en las escuelas de oficio, en la Argentina, para lograr aprender ciertos oficios, cambiar la mentalidad desde la educación. Un paso que ya di con una colega que no está en el programa de hoy, que hace conmigo los miércoles un programa en la radio, es que empezamos a través de Mujeres Liberales Argentinas a hacer un curso de oratoria y liderazgo. ¿Con qué fin? Con las personas que ya quieren envolverse en política o tienen interés en militar en los países, que aprendan a militar desde el ejemplo, ya haciendo distinto de no criticar al otro, no utilizar digamos, un modo dialéctico vulgar, sino que saber expresarse sin atacar al otro, sino defendiendo las ideologías propias. Desde el respeto, desde el liderazgo, que como sabemos liderazgo no es lo mismo que ironía, que egocentricismo, sino que mantenerte en tus cabales. Y en eso del tema de los argentinos en el exterior es también para ver la diferencia de mentalidad. Vos hablabas de agricultura. ¿Qué sucede? Todas las personas que aprenden un oficio en agricultura muchas veces tienen que ir a las escuelas dependientes de las universidades, que vos sabés que cierran un ciclo básico, que se reciben en técnicos en agricultura o peritos en granos, y son las más difíciles para ingresar y para estudiar. Yo creo que eso ya es también un cambio que debe haber en el sistema educativo, donde las personas que no están en condiciones de terminar el secundario, ofrecerles a partir del 7º grado, como es acá en Europa y también creo que en Estados Unidos, que los 3 primeros años del ciclo básico se los capacite para un oficio. Fíjate cómo es en los países europeos. ¿Querés trabajar de empleada para vender pullovers o empleadas de comercio? También tenés que hacer una escuela y aprender un oficio, y te obligan a ir 3 años al colegio, cerrar una diplomatura, y 2 meses en el año vas al colegio y aprendes ciertas materias para cultivarte más y aprender desde lo que es ventas, lo que es manejar un libro de entradas y salidas, saber lo que es una caja, saber lo que es el impuesto para hacer digamos, impuestos a las ganancias de ventas con el impuesto de compras, o sea, todo lo básico de saber que, bueno, desde mi lugar como empleada estoy en condiciones luego de abrir mi propio emprendimiento.
Entonces, yo creo que todos, y también si sos peluquera o si sos técnico en lo que sea, no tenés que sí o sí terminar el bachillerato, sino de acuerdo a tus condiciones sociales, económicas, culturales, intelectuales, estás en condiciones de terminar un oficio. Y eso también trabaja mucho para tu autoestima y para mejorar tu calidad de vida. O sea, por eso, ¿cómo lo ves vos desde ese principio? Me encantó también que propongas este tema, porque esto habla de un proyecto de país. Yo lo que he visto es que no hay, en la clase política, no hay proyecto de país a mediano y largo plazo. Y eso lo podés hacer, primero, conociendo el mundo, ¿no? Porque uno tiene que conocer las distintas opciones y también ver cómo muchos países salieron adelante en donde les fue muy mal. O sea, en Alemania tuvieron que salir de, digamos, de una guerra y de otra guerra, tuvieron que reconstruirse muchos de estos países y salieron adelante. Entonces, primero, yo no compro esta idea de que Argentina no tiene solución. Hay tantos países que claro, pero claro que tiene solución. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que llegar con un proyecto de país y eso se tiene que diseñar. Eso requiere de mucho trabajo, o sea, me es más fácil a mí pensar, si soy gobierno, de decir, cuánta plata necesita tal sector, digamos, que está carenciado, cuánto necesita y lo distribuyo. Es más, no les dan ni tareas en muchos municipios, cuando en realidad habría tanto por hacer, que estar diseñando un modelo educativo en donde verdaderamente le encuentre solución y le encuentre una salida a tanta gente que, reitero, necesita que le devolvamos la dignidad. Claro. Por supuesto que tienen que comer y al principio, digamos, hay cosas que no se pueden cambiar de un día para el otro, pero acá vos, y al principio de todo vos me preguntabas cómo también mi fe, cómo la llevo al ámbito de la política, y yo me baso mucho en la doctrina social cristiana, que hay veces que la han interpretado más por izquierda, más por derecha. Lo que yo veo es que ahí hay principios que me mueven y me conmueven para justamente llevar adelante este compromiso desde la política. Y tiene que ver con la dignidad de la persona. Y esto, digamos, se consigue a través del trabajo, del esfuerzo. Entonces tenemos que pensar en un gobierno que esté promoviendo justamente lo que es el esfuerzo, lo que es la dignidad, y yo lo que siempre digo es, la gente lo que desea no es ir a un comedor y llevarse la comida a su casa o comer ahí o mandar a los chicos para que coman ahí, sino que lo que todos desean es poder comprar sus propios alimentos, elegir lo que quieren comer, poder comer el día de mañana lo que verdaderamente desean y lo que desean para sus hijos. Esta es devolverle la dignidad de las personas. Sí. Perdón, y hablando de educación, no, porque acá hay un tema muy, hay algo que hay que desterrar en la Argentina, en el sector educativo puntualmente, y tiene que ver con la sindicalización de la educación. O sea, una cosa es bregar por las condiciones de las maestras y de los maestros, en donde claramente tenemos que mejorarles sus sueldos, claramente hay que mejorar la condición, sobre todo de la formación del sector educativo, porque muchas veces no pueden dar lo que no tienen si no han recibido una educación de excelencia. Pero ¿qué pasa? Los sindicatos que tienen que ver con la educación no han permitido ni que se mejore la capacitación, ni que se controle justamente esta capacitación, y por otro lado, hasta se han metido en la propia agenda educativa. O sea, hoy en día hasta los programas educativos tienen que ver con la decisión de un par de sindicalistas, que entonces hay que terminar con la sindicalización en el sector educativo, y hay que acompañar a que los profesores, los maestros, también ellos recobren la dignidad a través de un sueldo, de una formación, de un respeto, que hoy en día no lo están sintiendo, pero también dejarlos libremente a que puedan cumplir su función, y que los chicos y los adolescentes también sean, digamos, como un objetivo, un target
del gobierno de decir, les tenemos que dar una educación de excelencia. Eso también tiene que ser un compromiso de nuestro gobierno, cuando nos toque gobernar, va a ser prioritario decir qué educación le estamos dando a esta generación, porque son los que después van a sacar adelante a este país. Exactamente. Así que acá yo siento que hay una deuda por parte de los distintos gobiernos al sistema educativo, y es una deuda hacia nuestros niños y nuestros jóvenes. Marcos de Córdoba, saludos en la radio. Marcela desde Metan Salta, un saludo para todas allí en la radio. Ignacio de Termas de Riondo, Magalí de Tafí Viejo, Tucumán, te saludan también. Antes, Bueno, tengo una última pregunta antes de darle la palabra a Ale, y después también Laura del Lavalle te quiere hacer unas preguntas. No sé si María del Huerto también, que están presentes. Vos, hoy me llamó la atención desde tu página el saludo del día hoy, 2 de abril, para autismo. O sea, yo tengo un hijo Asperger, que es súper inteligente. Hoy te estoy haciendo la nota desde la clínica de rehabilitación en los Alpes. ¿Cómo ves ese tema? Porque sabes que son muy inteligentes y tienen solamente el tema del problema de la sociabilización. ¿Pensás que también es importante en gobiernos como Argentina darle las posibilidades a estas personas con coeficiente intelectual tan elevado de decir, adaptamos la educación para estos perfiles psicológicos y que se desarrollen sus talentos al máximo, porque te imaginas que pueden también ocupar los mejores puestos en lo que es en el área informática para servicios tanto de inteligencia, del Estado? Como estás en el ámbito diplomático, creo que estás bien informada también cómo sucede en los países acá desarrollados, que por eso les dan estas capacitaciones también en rehabilitación. ¿Cómo lo ves vos para la Argentina? Bueno, justo estoy estudiando mucho ese tema, porque yo veo hay una gran desatención, yo diría, a todo lo que es las personas con ciertas discapacidades. En general, ¿no? Las personas con discapacidad en la Argentina no son prioritarias, y cuando a veces uno habla de discriminación, pareciera que hay solamente algún tipo de discriminación, y este sector, que son las personas con discapacidad, es enorme. Estamos hablando de casi el 10% de la población, y no te olvides, bueno, vos lo sabés porque lo acabas de contar, digamos, y lo vivís en tu vida familiar, que en realidad cuando hay una persona con discapacidad también hay toda una familia, ¿no? que está viviendo en relación a esta problemática, que en realidad no debiera ser una problemática si se está canalizando y si se les da oportunidades para los tratamientos, y por otro lado también para poder independizarse y tener una salida laboral. Y puntualmente lo terrible en la Argentina es la famosa ley de salud mental. Es una ley en donde está pensada, digamos, la ley está pensada en darle, digamos, más capacidad a las personas que tienen problemas de salud mental, cuando son adultos, de poder decidir sobre sus propios tratamientos, pero en realidad los están abandonando, porque muchas veces esas personas necesitan una contención y no saben ni cómo pedirlo, ni cómo tramitarlo, y eso también yo lo conozco porque lo conozco muy de cerca. Entonces, no hay oportunidades. Ahora se está trabajando bastante con esto de los acompañantes, ¿no? Acompañantes terapéuticos o maestras integradoras para los chicos. Se está tratando de hacer, pero eso se logra quizás en las grandes ciudades, pero en las escuelas rurales o en otras, digamos, no, la verdad es que no hay todo un sistema para poder contener a estos chicos, como vos decías. Están los que tienen Asperger, están los que son bipolares, están todo el tema de los chicos autistas. bueno, que tienen, ¿cómo?
Autistas, sí. No, por supuesto, los autistas, pero no, hay, ¿cómo se llama? El trastorno, bueno, trastorno límite de la personalidad. De la personalidad, sí. El TGD, Sí, la hiperactividad, para que la gente entienda, sí, el THD. Es terrible, de a poquito se va tomando conciencia, pero estos chicos sufren mucho la discriminación en los colegios, sí, y muchas veces no hay una respuesta por parte de la entidad educativa de poder contenerlos. Y los padres sufren muchísimo, sí, porque con el amor vos los querés acompañar y no le encontrás la solución, y muchas veces desde el Estado no hay respuesta. Y después, cuando van creciendo, como te decía, el tema de la búsqueda de una salida laboral es muy, pero muy difícil y es muy frustrante para la persona que padece este tipo de patología y para los familiares. Yo lo que me puedo ofrecer, que vos que hablas alemán, si me das un correo postal después, hacerte llegar los prospectos que se trabajan desde lo social acá en los ámbitos del Ministerio Social para todas esas situaciones. Si querés te los hago llegar. Jawohl. Jawohl, gerne. Bueno, Ale, vos le querías preguntar algo. En realidad quiero darle lugar a Laura y a María, que están levantando la manito desde hoy. Si no las veía. Estaba muy concentrada en Cintia. Sí. A ver, ¿quién quiere comenzar? Laura. Bueno. No se te escucha, Laurita. Estás en mute. Está silenciada, Laura. No te escuchamos. Laura, está el micrófono. Está silenciada el micrófono, a ver si está. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, ¿qué tal, Laura? Discúlpame, Cintia, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Bueno, esta es la segunda vez que te escucho. Y bueno, es una pregunta así que me inquieta un poquito desde el punto de vista personal, ¿no? Te afincás mucho en que sos creyente, lo cual se demuestra a través de tu retórica, afincás también de que sos evangelista. Entonces viene una pregunta aquí que a mí me hace ruido, ¿no? ¿Qué mirada tenés con respecto a Francisco Bergoglio y su actitud hacia los argentinos? Bueno, Laura, te agradezco la pregunta. La verdad es que yo prefiero no hacer comentarios en relación al Papa, pero ¿por qué? Porque primero entiendo que hay que respetar, él cumple un rol, o sea, no es solamente Francisco o Jorge Bergoglio, sino él cumple un rol y hay toda una comunidad católica que reconoce en él esa autoridad. Por lo tanto, yo no voy a hacer comentarios, pero sí les quiero contar que él cuando era arzobispo en la ciudad de Buenos Aires, yo he tenido mucha relación personal con él, porque en ese momento yo era diputada nacional, yo fui diputada entre el 2007 y el 2011, y ahí se debatieron, bueno, en primer lugar la ley de matrimonio igualitario, en realidad, de matrimonio homosexual, y también se trató en muchas oportunidades el aborto, y yo ahí lo iba a ver y trabajamos juntos sobre distintas opciones. O sea, yo en ese momento lo he conocido personalmente y puedo decir que él ha tenido una preocupación por esta agenda, se ha ocupado también de ver cómo podía transmitir desde su lugar, que por supuesto, o sea, yo no me meto, yo soy política y no tengo ninguna injerencia en lo eclesiástico o en lo religioso, pero bueno, he visto su compromiso en esta materia y por otro lado también he visto su calidad humana, por eso digo, yo hablo desde lo humano, ¿no? Entonces su calidad humana, su humildad. Me acuerdo que yo lo iba a ver ahí al arzobispado y él a la salida me acompañaba hasta la puerta de la calle. O sea, creo que ningún político ha hecho eso por mí. O cuando lo iba a ver
se sentaba en la silla más chiquita y me daba el sillón más importante a mí. Así que yo me quedo con eso del Papa y nada más. Y lo demás, bueno, cada uno hará sus conclusiones y cada uno hará sus conclusiones. Hasta ahí llegamos, cada uno hará sus conclusiones, yo ya saqué la mía. Y la segunda pregunta es, ¿qué mirada tenés hacia...? Pero sí quisiera decir, a ver, a mí también me dio mucha pena no recibir su visita en la Argentina. Sí. También tenemos que, o sea, por supuesto, y más habiéndolo conocido, yo digo, ay, hasta me gustaría volver a verlo. Pero también tenemos que entender que el mundo es muy grande, o sea, la agenda internacional también es muy grande, y a ver, también tenemos que entender otro punto más, y es que la prensa, digo, aquellos que estamos cerca de la prensa, sabemos que muchas veces las noticias se tergiversan, ¿no? Y bastante. Entonces hay veces que algunos dicen que él dijo tal cosa y quizás él no lo dijo de tal manera. Yo debo destacar que, por ejemplo, todo lo que se ha trabajado con la mirada hacia la inmigración, pero hacia las situaciones, por ejemplo, de la inmigración que llegaba de África y en donde los barcos se hunden y hay gente que se muere. Bueno, haber visibilizado eso me pareció que ha sido muy importante y de hecho hasta la propia Angela Merkel ha llevado a que Alemania tenga una mirada distinta de estas situaciones. Bueno, yo creo que eso ha sido importante. Ahora, como les decía, para nosotros el modelo económico tiene que ver con la doctrina social cristiana, y la doctrina social cristiana no va en contra de los ricos, sino justamente para ver cómo digamos, miramos a la pobreza y buscamos una solución de salida hacia la pobreza. Y creo que quizás parte de la crítica hacia el Papa Francisco ha sido que él toma una postura a veces que se interpreta que está como en contra de ciertos sectores productivos, y lo sé porque, miren, acabo de estar 4 años viviendo en Estados Unidos, y para muchos empresarios católicos en Estados Unidos se sentían como ofendidos algunos, porque siendo de Estados Unidos, siendo católicos y siendo gente que prospera, decían, sentimos que quizás el Papa está hablando mal de gente como nosotros que estamos tratando de hacer lo mejor posible y muchas veces con los recursos que nos sobran. Bueno, tenemos fundaciones, ayudamos. Entonces, bueno, he conocido también esos sectores de gente que, bueno, que se ha sentido dolida por algunos comentarios, algunos gestos, pero bueno, esa es la realidad. Pero reitero, nosotros tenemos que seguir con lo que nos toca y con nuestra responsabilidad, cada uno desde su lugar tratar de hacer lo mejor que pueda. Yo lo único que puedo decir desde el punto de vista político, yo formo parte militante, no estoy, y soy asesora de políticos liberales austríacos, Die Freiheitliche Partei, von Jörg Haider, ¿sí? Seguro lo has conocido del nombre. Y el problema que hay con la iglesia, que la iglesia está muy fuerte, sabes que en Europa es muy fuerte, el tema es el Opus Dei. La prelatura del Opus Dei, donde pone su poder, digamos, en muchas áreas políticas, y eso es lo que está formando un conflicto en lo que es la Iglesia Católica. En la Iglesia Evangelista, que pertenece a la evangélica, que pertenece a la diaconía, que es la iglesia que vos pertenecés, Cintia, no hay dificultades, ¿sí? En lo que es el trabajo social, en lo que es el trabajo político, pero lo que hoy la Iglesia Católica está padeciendo, una crisis muy grande en países europeos, es por la influencia del Opus Dei también en poderes políticos, ¿sí? Y tiene una mirada muy especial, muy diferente a la mirada focolar y jesuita, ¿sí? Y la franciscana, que acá se diferencian mucho
las clases. Entonces, ¿qué sucede? Y ahí es donde hay yo creo hoy, y con este tema de pandemia, todo este tema que se está viendo, que Francisco no va a Argentina, yo creo que es un tema que, bueno, desde la política no lo vas a poder solucionar, pero sí que va a tener, es una decisión que va a tener que tomar el Vaticano, de ver cómo solucionan esa visión y cómo cambian ese pensamiento que hoy en los argentinos no los argentinos, en los católicos están todos muy frustrados, muy lastimados, y es terrible cómo hay una transformación de católicos, inclusive en evangélicos y en otras religiones cristianas de la nueva era y todo, que muchas no están reconocidas. ¿Por qué? Porque no reciben el apoyo que necesitan hoy de la misma iglesia, ¿sí? Es triste lo que digo, y que hay que, sí, hay que Sí, no, a ver, y por eso digo, desconozco todas esas sí, internas de la iglesia, claro, pero debo sí, reconocer algo, porque he trabajado 4 años en la OEA, la Organización de los Estados Americanos. He visto, por ejemplo, muy de cerca la situación de Venezuela, la situación de justamente de los conflictos en fronteras de distintos países latinoamericanos, y debo reconocer que tanto las comunidades católicas como las evangélicas, primero, han trabajado juntos, de una manera mancomunada, cuando hay todo tipo de necesidades sociales. Y segundo, es que las comunidades, a través de Cáritas y a través de otras organizaciones, han sido reconocidas en esas situaciones de conflicto como quizás las únicas organizaciones que podían llegar a ciertos sectores, y en donde hasta los propios gobiernos han descansado o han canalizado la ayuda social y humanitaria a través de las iglesias, cristianas principalmente, tanto católicas como evangélicas. Así que, digamos, yo quisiera quedarme con esa parte, ¿no? Destacando todo lo positivo que están haciendo, sobre todo en la región. Y volviendo a la Argentina, ahora con toda esta crisis económica que estamos teniendo, fíjense que donde mejor llegan los alimentos que distribuye el Estado es cuando lo canaliza a través de justamente de las comunidades religiosas, tanto católicas como evangélicas. O sea, ahí es donde, digamos, hay un control. son los únicos interlocutores en donde el Estado, digamos, confía de que esa bolsa va a llegar directamente a la persona necesitada. Por lo menos digo, esa es la realidad que yo he visto. Pero entiendo que quizás haya casos en donde puede ser que no sea así. Son temas que no están. Según lo que veo en la cabeza de Laura es que no. Bueno, pero cada persona tiene su postura y hay que respetarla. Su postura y sus vivencias. Bueno, sí, se respetan todas las opiniones, tenemos libertad de opinión y está muy bien que cada uno vea también la diferente experiencia que vive. Andrea de Rosario, saludos desde acá, saludos a Cintia, la escuché acá en Rosario hace tiempo, estaba mi marido escuchando la radio y justo la reconocí, saludos. Bueno, María del Huerto también quiere hacerte una pregunta. Hola, María. Buenas tardes, Cintia. Es la segunda vez que también te escucho. Bueno, un placer. Ale, no te conocía, un gusto también. Igualmente. Acá te estoy mirando. No, en realidad yo lo que quería, ya se me pasó bastante atrás, cuando estaban hablando, Cintia, tú estabas hablando y Ale también, del tema de las cooperativas. Yo tengo una experiencia realizada en Uruguay, porque hay un tema que a mí, dentro de todos los temas preocupantes que tocaste, son todos muy, muy importantes, es el tema de la vivienda. Y bueno, ¿y cómo se llevó a cabo, por ejemplo, en Uruguay, que es mi experiencia, resolver el tema de la vivienda a través de planes de ayuda mutua? Esto lo cuento porque mucha gente no lo sabe, y se recibía algo que daba el gobierno, un crédito a través de una cooperativa, y la gente pagaba, es decir, con trabajo, con horas de trabajo,
se comenzaba con un terreno baldío, y ahí se empezaba, nadie sabía cuál iba a ser su vivienda, y comenzaba el trabajo, obviamente asesorado por personas. El trabajo, la gente pagaba con trabajo, se hacía mezcla, las mujeres hacíamos mezcla, los hombres ponían ladrillo, cada uno tenía una tarea en la que podía ser útil. Bueno, y así se construyeron viviendas tipo dúplex, muy, muy bonitas y realmente muy cómodas, y luego las viviendas cuando se terminaban, nadie sabía cuál le iba a corresponder, o sea que todo el mundo trabajaba por igual, porque nadie sabía cuál iba a ser su casa, y luego se sorteaban. Y esto lo viví, y además hay otra cosa, también las personas podían llevar familiares también que se les contaba como horas de trabajo, con lo cual si tenías un ingreso bajo, al poder sumar horas de trabajo era menos la cuotita que tenías que pagar, con lo cual se podía llegar así a tener una vivienda muy, muy linda, un tipo dúplex. No sé, se me ocurre, acá como es un tema tan preocupante el tema de la vivienda, realmente yo siempre digo, ¿por qué no hay un plan así? Te lo cuento, Cintia, y se los cuento a ustedes como una experiencia, ya que estaban hablando del tema de cooperativismo, como algo que lo quiero contar porque lo viví. No sé si será posible hacerlo, pero yo lo viví, y vi varios barrios que se construyeron de esa manera. Y cada vez que voy a Uruguay, lo sigo viendo, y siguen estando las viviendas y en buenas condiciones. Así que realmente esto quería contar. Y la otra cosa que también quería decir, Cintia, disculpa, no te hago ninguna pregunta, pero el otro tema que también tocaste, que también para mí es muy importante, es el tema de la discapacidad. Creo que hoy, si mal no tengo entendido, es el día del autismo. Por lo menos yo lo publiqué así hoy, no sé si fue hoy o fue ayer. Hoy es, ¿no? Hoy. Yo lo publiqué, vi que Ariel Skef lo publicó, lo saludé a Ariel, que lo publicó, y bueno, y yo lo publiqué también en las redes. Y hay un tema también, ese tema de la discapacidad me preocupa mucho. A nivel de lo que tú mencionaste, de que no se dan, desde el punto de vista de la salud, no se le da a las personas los medios. Las madres tienen que luchar mucho en el caso de tener hijos. Yo recuerdo en este momento a la periodista María Laura, que siempre está, ella tiene un hijo autista, no me recuerdo el apellido. No, María Laura Santillán no, María Laura, la que tiene unos ojos bonitos. Ay, bueno, no recuerdo, que ella lleva la lucha, siempre está mencionando todas las dificultades que tiene con la mutual, con la obra social, porque para los tratamientos con el hijo. Bueno, y otra cosa del tema de discapacidad es también la discriminación por parte de la sociedad, de todos nosotros, para con el discapacitado. Yo creo que debemos tomar conciencia, lo digo desde lo más profundo de mi corazón, debemos tomar conciencia de que todos somos discapacitados en potencia, porque salimos a la calle, tenemos un accidente y podemos quedar discapacitados. Entonces yo siento que la gente, comerciantes por decirlo, mucha gente discrimina a la persona con discapacidad, y la persona se da cuenta y sufre mucho. Yo esto lo cuento por un caso muy cercano que tengo, y lo cuento obviamente por ser tan cercano, con mucho dolor. Creo que desde nosotros tiene que partir el tomar conciencia de que todos podemos ser discapacitados, y no discriminar a la persona discapacitada, y obviamente desde el punto de vista
lo que tú decías de las obras sociales, luchar para que todas las personas tengan las posibilidades para tener los tratamientos necesarios. Bueno, eso era perdón, lo que quería decir. Y la charla María, me resultó excelente. Cintia, disculpa que hablé mucho quizás, pero bueno, era lo de la vivienda, quizás lo dije, lo quiero decir como un aporte, porque lo viví, y participé y trabajé haciendo mezcla, así que lo viví en vivo y en directo. Y lo de la discapacidad también lo vivo en vivo y en directo. Así Gracias, Mara. Gracias. Mira, te agradezco, María, y si me permitís, Karin, Sí. Karim, me gustaría hacer 2 comentarios justamente. Primero, con el tema de la vivienda, vos sabés que cuando me recibí como economista en la UBA, justamente me recibí con un proyecto que tiene que ver con un modelo de viviendas autoconstruidas. ¿Por qué? Porque justamente unía todo lo que me acuerdo porque eran dos materias que hice al final, que una era cooperativismo y el otro tenía que ver con desarrollo regional. Y unía ambas cosas, y lo que veía es que justamente muchas veces las viviendas o los planos de vivienda, las viviendas no son respetadas, cuidadas. ¿Por qué? Porque las familias no son parte justamente del esfuerzo que hay que hacer para tener esa vivienda, porque muchas veces se las dan, o bueno, ustedes vieron ahora, ¿no? Luego de una usurpación, entonces ahí el Estado dice, bueno, esta gente, para que no sigan usurpando tierras, les vamos a dar una vivienda. No es así. Tenemos que volver a tener una mirada de dignidad de la persona, y es decir, la gente que necesita una vivienda, que es muchísima, bueno, primero, vamos a buscar en un lugar en donde se les respete su dignidad, porque poner esas casas en lugares en donde después no tienen la infraestructura necesaria, ni el transporte necesario, ni la escuela, digamos, como para que se puedan insertar en distintos barrios o en distintas zonas de la Argentina, que muchas necesitan mayor población. Bueno, en fin. Y entonces hice todo ese modelo que tiene que ver con regionalización, dónde ubicar a estas personas y a estas familias, dónde ubicarlos en toda la Argentina, por un lado, y segundo, tiene que ver con cómo las familias son parte y se comprometen justamente en el armado de su propia, en la construcción de su propio hogar, porque lo que tiene que ser es un hogar, no nada más paredes, sino lograr un espíritu de hogar. Digo porque la otra vez me enteré que había un plan de viviendas que hicieron 5 cocinas, o sea, eran como 300 casas y en el medio un comedor comunitario. ¿Cómo vas a pensar en una familia en una casa sin cocina? O sea, No. Sí, pero ahí, o sea, aunque sea para un mate y una torta frita, pero tenés que reunir a todos alrededor de algo que tenga que ver con calentar, aunque sea, digo, una pava, y no tener que ir al comedor comunitario para recibir algo. Pero bueno, así que eso con el tema de las viviendas. Pero ¿saben algo? Para un intendente es mucho más fácil tocarle la puerta al gobernador, que le toque la puerta al presidente y jorobar para que les den el presupuesto para construir casas, que muchas veces son mucho más caras que si un privado las fuese a comprar. Digo, es mucho más fácil para un intendente recorrer ese camino que ir por el camino que, por ejemplo, nos contó María. Y imagínate el proyecto que implica para una intendencia tener que pensar en cómo van a conseguir los materiales, cómo preparar esas familias para que construyan sus casas, quiénes van a ser los que los van a capacitar. O sea, es mucho más complejo. Pero por eso digo que necesitamos hombres y mujeres comprometidos con una sociedad, con querer sacar a la sociedad adelante. Y va a llevar mucho trabajo, sí, va a llevar mucho trabajo, pero no se trata de simplemente retirar de los impuestos y decir, tomá, acá te lo doy, acá te lo escupo, querés una casa, pum, tomá, te la doy, dejá de jorobar. No se trata de eso. Bueno, eso por el lado de las viviendas. Y por el lado de las personas con discapacidad, primero yo hablo o sea, el término oficial es personas con discapacidad, justamente no
discapacitados. ¿Por qué? Porque en realidad las personas pueden en un momento tener una discapacidad y después no. O, ¿no? Como vos decías, quizás tenemos un accidente, entonces, y quizás estamos, no sé, 3 años en silla de ruedas, pero después de alguna manera nos podemos rehabilitar. Entonces, no es que la persona es discapacitada, la persona está en un estado, en algún momento, con discapacidad. Y todos tienen que ser incluidos, tanto el que lo ha sido toda la vida, como el que entra y sale quizás en ese estado. Y miren, últimamente estoy estudiando mucho ese tema, reitero, es una sociedad que está olvidada. Si ustedes se fijan, ¿qué hice? Hice lío. Si ustedes se fijan en el presupuesto que tiene el Ministerio de la Mujer, las diversidades y los géneros, no sé exactamente cómo es el término, pero es un ministerio que tiene más presupuesto que el Ministerio de Educación. Y les aseguro que me puse a estudiar el presupuesto para las personas con discapacidad y no lo puedo encontrar, porque hay un poquitito por acá, un poquitito por allá. Casi todo tiene que ver más bien con capacitación, con toma de conciencia, pero yo digo, ¿dónde están los recursos para justamente educar a aquellas personas que tienen esa problemática? ¿Dónde están los recursos para darles una salida laboral? ¿Dónde están los recursos para la infraestructura? Para toda esta gente, que cada discapacidad tiene, digamos, necesita una infraestructura distinta. No es lo mismo un ciego que una persona que no escucha, que una persona que está en silla de ruedas, y todo eso requiere de una mirada del gobierno, pero articulando de nuevo. Necesitamos un gobierno que articule con el sector privado y con las familias y con la gente, y no un Estado que quiera resolver todo, porque si no, no logra gran parte de lo que se necesita, y por otro lado, no le devuelve a la sociedad la dignidad de buscar sus propias soluciones. Muchas gracias por tus palabras. Hermosa toda la reflexión que has dado, por tu sinceridad, por todos tus aportes. También muchas gracias a quienes han participado, porque creo que es una forma para ustedes, para los políticos, futuros políticos también, de recibir cuál es yo creo tanto el enojo, la decepción, desilusión y la situación de frustración que está viviendo hoy la Argentina en mucho sentido. Entonces, de poder hablar ampliamente desde su lugar, porque creo que de esa forma saben ustedes mejor qué es lo que necesita el argentino, qué es lo que necesita escuchar, qué es lo que necesita que ustedes en proyectos puedan trabajar y ver realmente cuál es la realidad. Desde Argentinos en el Exterior, como representante de los argentinos en el exterior, te digo, Cintia, que estamos muy abiertos de suministrarles a ustedes todas las informaciones que necesiten, también para mostrarnos, decir, queremos europeizar Argentina, sino llevar también a nuestro país, desde nuestro lugar, las experiencias de cómo se ha establecido ciertas medidas y todo lo que nos ayuda, que nos ayudó también a nosotros a cambiar la mentalidad. Y por eso empezamos a través de las capacitaciones, que también invitamos con mucho gusto a tu grupo de mujeres o de militantes a formar parte de estas capacitaciones. Vos sabés que Mujeres Liberales Argentinas no tiene nada que ver con un partido político, sino que somos un grupo de mujeres, como sabes, está Alejandra, que pertenece al PRO, hay del Partido Libertario, puede ser de tu partido, de los diferentes partidos políticos, pero la idea es respetarnos las diferentes ideologías políticas y aprender a través de la capacitación a mejorar lo que es nuestra sociedad, nuestra forma de pensar y de expresarnos. Por eso, muchísimas gracias, espero que podamos reunirnos pronto nuevamente en otro Zoom. Todos los mejores deseos para tus éxitos políticos, porque creo que es importante también que uno como vos estés como diputada en la Nación, con tus valores, conservarlos, así fuerte, porque realmente lo valoro muchísimo. Muchas gracias. Le paso la palabra a Alejandra. Bueno. Gracias, Karen.
Bueno, la verdad, Cintia, te felicito porque has tocado un montón de áreas a través, bueno, de varias preguntas y fue muy productivo y muy rico la charla. Bueno, y felicitarte porque la verdad que para estar mujeres que estar en política tenemos que tener mucho temple, equilibrio, y ese es un desafío que tenemos que empezar a construir y transmitir también a las mujeres para que se animen que se animen a que la política no es mala, ¿no? Si la política está para ordenar y para administrar. Así que bueno, nosotros ahí estamos estamos ahí nosotros como punta de flecha para poder instalar los valores en la sociedad. Así que bueno, nada más que felicitarte y muy bien, me encanta tu trabajo y todo lo que haces y cómo pensás. Así que bueno, el mayor de los éxitos, que bueno, podamos ser cada vez más las mujeres que nos animemos a hacer política. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Sí, yo quiero también dejar ese desafío para que las mujeres se comprometan y participen en política. Primero, bueno, porque creo que tenemos mucho para dar. Creo que nuestra mirada muchas veces puede ser distinta a la de los hombres, no menor, o sea, no menor, pero sí distinta, y el complemento puede ser muy útil, porque nosotros le ponemos mucho amor y mucha pasión, y mucho diálogo también. Y todo esto creo que a veces le falta a la política. Y por otro lado, desde un lugar muy pragmático, porque yo soy muy pragmática, y es que hoy en día tenemos la ley de paridad, y las listas se tienen que armar 50% hombres y 50% mujeres, con lo cual lo mejor sería convocar a las mejores mujeres a que entren, que participen, porque si no, tienen que rellenar el cupo de alguna manera, y muchas veces pues terminan siendo las esposas de, las hijas de, las primas de, la cuñada, pero es que lamentablemente muchas veces, a veces claro, las ponen a propósito, pero a veces es porque no hay mujeres, suficientes mujeres para llenar las listas, así que las quiero animar en ese sentido. Y después, Karin, vos decías, bueno, te deseo lo mejor para que en tu carrera política, yo quiero decirles algo. La verdad que mi carrera profesional como diplomática es hermosa, o sea, que es la carrera que yo elegí, que tiene que ver con un montón de viajes al exterior, un montón de conocimiento. Entonces, la verdad que si estoy haciendo esto es porque creo y amo a mi país. Por lo tanto, o sea, digo esto de la política es porque siento que por ahí puede pasar la solución. Entonces, para mí el mayor logro no es a dónde llego yo personalmente, sino es a dónde llega la Argentina. Entonces, ahí voy a sentir que va a ser un suceso. Cuando vea que los niveles de pobreza empiecen a bajar, ahí es donde voy a decir, bueno, ese va a ser el gran logro. Así que bueno, chicas y chicos, un abrazo muy grande y bueno, espero pronto volver a poder estar en contacto con ustedes. Encantada y muchas gracias por tus hermosos valores. Con Cintia Houghton desde las Warmis, nos vemos el próximo viernes. ¿A qué hora, Ale? A las 3 de la tarde, 15 horas Argentina. ¿Por dónde? Por Radio Mundo Rural. Por Radio Mundo Rural. Gracias, hasta luego. Se me mezclaron los papeles. Hasta luego. Gracias a todos. Chao.